Bienvenidos, queridos YouTube escuchas, a este nuevo encuentro virtual de nuestro club de literatura. Esta vez tenemos la especial compañía de Mariluz Castro, que nos recomendó un cuento bastante raro, bastante inédito de García Márquez, que vamos a comentar el día de hoy. Creo que estoy en lo cierto, ¿cierto? Entonces, le damos la bienvenida a Mariluz, que nos hará un pequeño resumen de lo que es el cuento, y también nos hablará un poco de por qué eligió este, este relato. Entonces, bienvenida, Mari, y adelante. Gracias, Hernán, por la introducción. El cuento, pues sí, es un poquito raro. Les voy a hacer un pequeño resumen, aunque un poquito difícil. Mm, la historia trata como de un hombre que un día va caminando y se da cuenta que detrás, como que volvió un ente que le dice el otro, y está detrás de él, respirándole pues en la nuca. Y eso lo lleva a él como a recapitular, o sea, no quiero que en el resumen se mezclen interpretaciones, pero según lo que yo entiendo, lo lleva como a recapitular escenarios de su vida que son muy oscuros, que tienen que ver como con las drogas, con, me imagino que los trastornos mentales, con su padre, que también parece que estuvo en las drogas, con la muerte de su padre, intentos de suicidio, pareciera. Y llega un momento en que él se da la vuelta y ve, se encuentra cara a cara con el otro, con el ente que lo que tenía detrás un día volviendo de la taberna, como siempre. Y, y ahí él tiene como un punto de inflexión en el cual pareciera al final que se suicida. Y ahí acaba, creo. Bueno, ¿por qué lo escogí? Porque me estaba leyendo el libro Ojos de Perro Azul. Yo la verdad no he leído Cien años de soledad, no. El otoño del patriarca me lo empecé a leer y me faltó un pedacito. O sea, Gabriel García Márquez casi no lo conozco. Escogí Ojos de Perro Azul pues sin pensarlo, sin saber nada, y resulta que son los primeros cuentos que escribió Gabriel García Márquez. Este es como el cuarto o quinto cuento de ese libro, o sea que es como el cuarto o quinto cuento que publicó Gabriel García Márquez en El Espectador. Y los primeros cuentos se parecen a este. Pues Hernán me imagino que es el que más conoce, pero a mí me sorprendió ver que son tan oscuros, tan enredados, tan densos. Y ya me sorprendió bastante y quería compartirlos con ustedes, como esa faceta de Gabriel García Márquez, que personalmente yo no me imaginaba. Y, y ya, pues para que habláramos de eso. Ay, ya. Bueno, ya, ¿qué tal les pareció? Cuéntenme qué, qué piensan del cuento, les gustó, entendieron todo, qué interpretación le dan a lo que pasa ahí. Tiene la palabra Natalia Castro. Ay, no, yo no, yo no entendí ese cuento. Pues yo puedo hablar un poquito lo leí ahorita. Nati me escribió en la tarde y yo no había visto el chat, y hoy como que no vi WhatsApp en todo el día y no había visto el chat, y vi que lo habías enviado. Entonces lo leí ahorita, hace poco, pues ahorita a las 7. Yo no lo conocía, yo no lo conocía. Me parece a mí que de pronto
Sí, yo vi que era García Márquez, entonces de una fui y porque también vi como un nombre muy raro, pues un título muy raro, entonces no lo conocía. Yo creo que tal vez en ediciones anteriores de Ojos de Perro Azul, esos cuentos así como los más, por decir, más extraños o los más, o los primeros, yo creo que no estaban. Yo no recuerdo haber, bueno, no sé, no recuerdo. Probablemente por esa oscuridad en el texto, del texto, se me haya pasado pues como por alto. Tuve, tuve como, ustedes no se acuerdan de una película que es de Russell Crowe, que es, así es que pronunciaron, no sé, el de Gladiador, que se llama Noé. No sé si se acuerdan. Ahí aparece. No, 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 no. Pues es una película, seguramente no es tan. No fue tan taquillera, pues, pero yo me la vi pues en cine. Y ahí aparece Tubal Caín. Que Tubal Caín es un personaje de la Biblia. Es el. Tubal Caín es el forjador de armas, pues es como el primer armero de la historia, por decirlo así. Entonces, o sea, entonces, por supuesto, el precursor de las guerras y, en fin, pues toda la vuelta. Y ahí en esa película tiene como cierto protagonismo, entonces por eso uno se acuerda del nombre, porque es muy sonoro y porque tiene la palabra Caín precedida de otra cosa, entonces uno lo relaciona pues con los hijos de Adán y en fin. O sea, este man es descendiente de los hijos de Caín y él es, y Caín pues fue el que mató al hermano, ¿no? Entonces tiene pues como toda esa, ¿qué dice Mallory? Parece Emma Watson como esposa de alguno de los hijos de Noé. Ah, sí, 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 sí. Ayer fue la primera vez que vi a Emma haciendo una cosa que no fuera, eh, ¿cómo se llama? Germán. Eh, entonces si ustedes, en Potter, sí, entonces si uno, después, o sea, yo empecé a leerlo y después iba a hacerle como una segunda lectura, pero ya me di cuenta que eran las 9, entonces me vine otra vez, pues, o sea, ahorita lo dije, voy a hacer una segunda lectura, pero ya eran las 9, entonces no me dio. Pero cuando empecé a leerlo como en como pensando en esa situación, entonces ahí hay algunas cosas que tienen como, que empiezan como a tener sentido. Y es que hablan como pues empiezan a tener sentido si uno le da como esa lectura de como con esa, pues con esto, ¿cómo se dice? Pues con ese personaje de la Biblia, ¿cierto? Y Como él, una connotación bíblica, ¿cómo? como una connotación bíblica. Exacto, pues como, entonces, por ejemplo, miren que ahí habla como en las Norguas, como, espera, pues como de mucha lluvia, que le tocó soportar no sé qué, que llovía, un invierno que llovía con duras, con eso, al principio dice, suyo en tiempo perdido ya, confundido en ese invierno que llovía con dura insistencia sobre el paisaje desolado de la muerte, eso es el diluvio, pues eso es como una referencia al diluvio, porque, porque Noé, pues él es coetáneo de Noé y Noé pues es el del arca y eso. Entonces ahí hay como una referencia muy, muy implícita, pienso yo, en eso, pero pues estoy especulando. Y hay otra cosa que también me llamó la atención, que ya pues para que ustedes hablen, pero me llamó otra atención, es la presencia del otro. Ese otro, pues, o el otro, ¿cierto? Que es que era también como una obsesión de Borges. Entonces me parece que puede haber sido desde ahí, porque yo sé que Borges escribió pues el otro antes de, como pues antes de esto. Entonces puede ser también como una, como una suerte de experimentación que García Márquez estaba haciendo con eso. Que Borges tiene pues incluso un cuento y un poema pues que se llama
que se llama El Otro. No sé si se acuerdan. Creo que, yo creo que Nata sí, pues creo que sí que sí se acuerda, creo que lo hemos comentado. Y ahí me parece que es como esa misma, como esa misma, como ese mismo papel del otro, pues, como ese fantasma, como esa cosa de ser uno mismo, ¿cierto? Pero como proyectado, como fuera de sí. Entonces es como interesante. Pensé que tal vez podríamos hablar un poco de eso, ¿cierto? A mí me pareció muy raro, me pareció realmente raro, no me parece que esté tan bien escrito, me parece que es como muy rimbombante. Yo creo que es un García Márquez como imitando mucho pues no sé si de pronto me hace acordar pues como de esos juegos que intentaba Cortázar con maestría, pues tal vez este man es un joven que está tratando de hacer eso, pero no lo logra tanto, es como muy surrealista, tiene cierta sonoridad como poética que está chévere, pues cierto, pero sí es como rarito, no sé ustedes qué dicen, y es difícil de leer, pues, o sea, es como, puta, uno se pierde, uno tiene como, hay como una trama que es muy simple, pero hay unas cosas ahí en las que uno se pierde, sí estoy de acuerdo con Natalia, que es muy difícil habría que leerlo otras veces a ver, pero eso fue como lo que hacia a primera leída me, me, me provocó, digamos, o me hizo relacionarlo con esas cosas, como con lecturas previas que he tenido, con cosas también de Noé y una película de Gladiador. Bueno, Hernán, gracias por tu opinión. Sí, me pareció interesante lo de Noé, porque pues ni idea de tu Alcaín, qué onda ese nombre. Y el libro, el cuento no hablaba de forjar una estrella ni nada, o sea, pero sí, pues ya lo que comentas como que me parece bien. Pero entonces a Nata no le gustó, ¿o por qué? ¿Hace qué? Ah, de corto. Ah, la internet está muy mala, entonces puede pasar cualquier cosa. No, que Nata que no le gustó, ¿cómo fue? Eso era para ver la pregunta. Ah, No, sí, o sea, me pareció bien, como que tenía un significado, como cosas que se podían interpretar, pero o sea, como dijo Hernán, es como difícil de leer. Hubo un momento en que me sonó, es como muy pretencioso, hay muchas palabras extrañas como sin razón, como mucha descripción de esas cosas como existencialistas, como, como de una forma toda como de diario de uno de la adolescencia, yo no sé. Pero bueno, o sea, me gustó por ejemplo el final, hay cosas como referencias que me gustan de como imágenes de la muerte, esos juegos entre ahorcarse y darse un tiro, esas cosas me parecieron bacanas. Pero todo el principio y eso me parece como súper adolescente, yo no sé por qué. Perdón. Yo concuerdo con Nata, con Hernán. Si bien yo soy la reina de las lecturas adolescentes en este espacio, sentí eso, pues como que, uy, esto está muy elevado y no entiendo lo que me está diciendo. Tuve que empezarlo varias veces para poder entender qué era lo que, o sea, cuál era el camino o el hilo con el que me llevaban la historia. Y en realidad, pues sí, tiene un montón de palabras todas grandes y todas grandilocuentes, pero de todas maneras, sí fue entretenido. A mí me pareció entretenido en el sentido de que era esa idea de buscarle algo, escarbarle, ¿no? Que bueno, me está contando cosas en dos tiempos. En un tiempo en el que está caminando y recordando algo que lo estuvo siguiendo y otro tiempo en el que está efectuando un suicidio y entonces es como yendo y viniendo. Pues así es como logré ver algo. Y bueno,
efectivamente pues como que termina en el suicidio, em, o termina en el momento en el que se voltea y ve el espectro, pues la cosa, el otro, no sé, yo quedé ahí como, ok, bueno. Eh, Me gustó esta parte de lo de agarrarse de la muerte, me gustó. Como esa necesidad, o sea, me gustó no porque me parezca genial, sino que es como interesante esto de buscar morirte y que te tengas que agarrar de la muerte porque el suicidio o tu intento de suicidio no funciona. Eso me pareció como atractivo. Eso sería como todo lo que podría decir frente a mi sensación hacia el cuento. Eh, yo voy a decir una hipótesis y ustedes me dirán si estoy de pronto yéndome muy lejos, como en buscarle una interpretación o no, pero a mí la verdad me sugirió mucho como si fuera una historia de un tipo metido en las drogas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hace mención en varias partes eso. Y para mí es básicamente un señor que tiene como una especie de delirio de persecución, que se siente perseguido por un ente, como decía Mari, que se llama el otro, que tiene como recuerdos de la época en que su padre probablemente también se estaba drogando, pensando en el hecho que tenía las piernas súper inyectadas y todo, y que cuando se inyectaba generaba como un espacio donde el tipo se enloquecía y empezaban a pasar un montón de cosas súper extrañas que no pueden ser reales. Encima entonces como un niño que está observando a su papá metido en las drogas, que quedó tan traumado y que entre comillas se divertía tanto con eso, pero luego terminó metido por algún motivo en eso también y luego terminó con delirios de persecución y al final la única solución que encontró para que lo dejaran de perseguir era matarse. No sé si de pronto estoy yendo muy lejos con buscar una interpretación, pero a mí me sonó demasiado a eso. Díganme ustedes qué les parece, marihuanos. No, están diciendo. Ah, ya. Pero me parecía facilista. Sí, esa fue mi interpretación más facilista. Pero como que uno piensa eso. Si son imágenes de un caballo, entonces Andrés García Márquez simplemente no me parece lo más común de matar al Yo personaje. creo que es facilista en el sentido de que el cuento es tan difícil que por eso se va como a eso. O sea, no creo que sea como facilista de, ay, sí, uno lo primero que ve, sino que es la interpretación que dentro de todo ese enredo que se podría encontrar, así como medio escarbando sería esa, pero no es como una forma escueta o de decir como, ah, tan facilista, por ese lado. Otra cosa que es lo que dice Hernán en el chat, que el final me parece el lugar común de matar el personaje, eso sí me parece facilista, porque es como no darle un final como más redondo a la historia, sino que es como, y ya, pues el personaje no tiene más futuro y ahí quedó. Pues eso es lo que yo sí veo que es realmente facilista en un cuento. Y aún así, pues me sorprendió mucho saber que era de Gabriel García Márquez. O sea, yo lo abrí en el celular y empecé a leer, y luego lo abrí en el computador y vi la foto enorme de Gabriel García Márquez y pensé, caray, este cuento no me da calor, no me estoy asando, ni estoy sudando, ¿qué es esto tan raro? Y me sorprendió pues que fuera de Gabriel García Márquez. Estaba ya acostumbrada a ese ambiente macondiano y que luego me salieran con un montón de granizo y de vueltas y de sogas y el otro fue como raro, fue muy extraño. De nuevo, yo no entendí bien de qué iba el cuento. Eh, sí, exacto. Yo no decía facilista, pues como de que, ay, tan fácil pues llegar a eso, sino
de que es medio fácil, sí, echar todo lo que uno no entiende a una alucinación o a una esquizofrenia o a ese tipo de cosas. Yo por eso usualmente no opto por ponerle enfermedades como a los personajes porque me parece eso facilista, pues como, no entendí todos estos símbolos, son drogas o son, etcétera. Entonces, lo de las piernas, por ejemplo, eso sí me parece como bacano, como que tenga que ver con lo de la drogadicción, o sea, como que fortalece, pues eso que dijo Esteban, es como aves y fortalece esa interpretación del drogadicto. Pero así como lo de las imágenes y eso, el papá que se vuelve liliputiense, pues cositas así, sí me pareció como, ay no, ¿será que le otorgo todo esto a una alucinación o trato como de saber eso qué significa? Sí, sí, total. A mí me pareció muy raro. Sí, muy demasiado raro. Mm, lo de, lo del título también me parece muy raro, ¿cierto? Pues ahí es como el juego de palabras de lo de Tubalcaín, pues forjador, ¿cierto? Pero es como que forja una estrella. Entonces no sé si es que tendrá algún, ¿cómo se dice eso? Tendrá como alguna clave para interpretarlo, porque también sí, podría ser un man que se pegó una traba y está desdoblado y entonces empieza a generar pues una alucinación. Mucha de la compulsión que se nota en la lectura y que trata y de que trata pues de lograrse con muchos signos de admiración, en fin, pues como todas esas cosas, si lo hacen a uno, incluso leyendo, sentir como que es el monólogo de un loco, ¿cierto? Que al final termina matando. O sea, a mí ese final de que se terminara suicidando me hizo pensar como, hey, tengo esperanzas. Yo también para terminar los cuentos mato a los personajes. Pues como que, como que ese es un final pues sí, como muy fácil. El, el, yo creo que ese cuento no tiene tanta rimbombancia y tanto, y no ha sido como memorable, porque sí muestra a un escritor que tiene, pues es como también interesante leer eso y contrastar eso como lo que dice Malo de, ay, ve, este man es García Márquez también, ¿cierto? Porque es como, bueno, es que este man estaba aprendiendo a escribir, ¿no? Es como que sí, o sea, eso es bueno, eso sí es bueno, pues, o sea, eso tiene cosas muy buenas, pero uno sí nota pues que es como un escritor que está experimentando y que es como inexperto. Yo creo, o sea, yo lo sentí como de esos cuentos que uno lee en el taller, que tienen como, pues, como, sí, ve, uno dice, ve, aquí hay cosas interesantes, pero todavía no termina uno de convencerse. Ya después cuando uno ve que es García Márquez y que ya pasaron pues 50 años, uno dice, sí fue que comenzó este man. Pero, pero sí tiene como ese tinte de que podría mejorarse. Y yo creo que por eso tal vez sea como, que esté como perdido por ahí en el tiempo. Bueno, y sí, igual, por ejemplo, el libro que es Ojos de Perro Azul es súper cortico, pero lo estoy leyendo muy lento porque los primeros cuentos todos son así, súper quema pestañas, pues, y uno queda ahí como, aquí qué está pasando, y son muy, muy oscuros, y así pues como es este. Y nada, yo le escribo al traer un cuento un poquito así enredado, no sé, como raro, porque aparte el título me llamó mucho la atención, porque
el título solo como que lo confunde a uno. O sea, yo cuando leí ese título, de hecho, ese título yo lo encontré cuando estaba buscando qué leer para la infancia. Para cuando leímos tema de la infancia, me apareció que Tubal Caín forja una estrella tenía algo que ver con la infancia y yo como peor, porque cuando ya lo le pude leer, la verdad tampoco lo encontré como mucho. Pero sí, fue confusión y más confusión. Pero pues nada, a mí me gustó, yo lo volví a leer, pues lo leí una vez, luego se lo recomendé y ahí lo leí otra vez. Y ya la segunda vez que lo leí, me gustó más y pues nada, ustedes pues que escriben le verán sus detalles pues ahí de, entre comillas, ¿cómo es que? Cuando alguien es primíparo, ¿cómo se dice? Cuando alguien es principiante, pero ciertamente yo no lo sé. No lo sé, no sé cuántas veces había escrito Gabriel García Márquez. Ese cuento estuvo publicado en El Espectador. No sé qué pensaba Gabriel García Márquez, porque igual este libro, como que la transición al fin, el último cuento, dicen que el estilo ya es muy parecido a Cien años de soledad. Entonces se puede ver como esa transición. Y está bien también, como dice Mallory, que, que leer cosas extrañas de los escritores. También me pasó, yo a Gabriel García Márquez pues me lo hacía así súper tropical, o sea, el otoño del patriarca es muy tropical y lo que uno conoce. Y al leer esto, que como vea, pues eso todo dark. Y estuvo bien. ¿Qué más? Al título ni idea, pues. Bueno, yo estoy acá mirando eso de Tubal Caín como personaje bíblico y me llamó la atención que en una parte dice que en concreto Tubal Caín representa la metalurgia, que es como un herrero. Así que él, como decía Hernán, que era como el que hacía las armas en cierta parte. Así que por ahí al menos conecta con lo de forjar algo, pero yo no sé si de pronto tendrá alguna relación ese hecho que alguien, pues por ahí la gente yo creo que dice que cuando alguien se muere, como que se creó una estrella nueva en el cielo o algo así, entonces no sé si de pronto eso vale un poquito como al hecho de la muerte de este tipo o no sé. ¿Quién sabe? Los millones de oyentes. Oh, eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido con lo de forja una estrella, porque en realidad yo también estaba ahí googleando, como, ¿qué tendrá que ver con una estrella? No sé qué, muy teso, muy teso, pues como darle vueltas a todo eso. Y me hace pensar en algo, por ejemplo, Hernán, que está en estos cursos de escritura y también pues Nata, o sea, en este tipo de cosas, ¿qué hacen? Los ponen a, por ejemplo, sacar ideas de una bolsa y unir dos palabras y hacer un cuento alrededor de eso, pues porque me da la impresión, o sea, me da la impresión de que es como, bueno, tengo este tema y ahora escribamos algo que medio parece que va hacia este camino, pero entonces le va a dar otra connotación, o sea, ¿se hace eso en algún momento en esos talleres? ¿O en realidad la gente se sienta y empieza a escribir lo que surja de la página y de la pluma? ¿O cómo funciona? No, no, pues si hay talleres así, pues que son como talleres de escritura creativa y uno hace ejercicios en el taller, pero este taller es más como no, vos en la semana o en el mes o en el año, te sentás y escribís, ¿cierto? Y entonces pues haz de cuenta lo mismo que hicimos con estos cuentos. Entonces uno manda lo que uno escribió, ¿cierto? Y los demás lo leen en semana. Y el sábado se reúnen y se comenta. Pues como este ejercicio que estamos haciendo con este cuento, un poco así, con, con la, con los cuentos de los demás. Pero no. Uno yo creo que pues, a mí me parece muy bacano ese espacio, es como porque uno ve cómo escriben los otros, cómo es el proceso también como
de comentar. Yo personalmente casi nunca comento nada, pues yo soy más de escuchar porque como que no tengo mucho que comentar, no sé, ellos tienen como unas maneras de leer esas cosas muy profundamente, entonces a mí me gustan mucho es como quedarme ahí escuchando, ¿cierto? Pero sí, pues es bacano que uno lleva el cuento y lo destrozan, y entonces a partir de ahí uno otra vez coge esos fragmenticos que le quedan y lo vuelve a construir, y así, pues así como que trabajan todos. Entonces, Nata, ¿qué quiere agregar? Ah, bueno, listo. Yo tengo aquí el poema de Borges que me doy cuenta de que no es anterior a esto. Si quieren lo leemos, pues es como un textico chiquito, que también es del otro, como para amenizar esta conversación. Dice Jorge Luis Borges, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, perdón, por lo demás yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son Borges, pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. El otro de Borges. No, se llama Borges y yo. Y hay otro, pues, que es un cuento de Borges que llama El otro, pero creo que tampoco tiene que ver con esto. Entonces retiro mi comentario inicial. Disculpen, YouTube oyentes. No sé si alguno quiere comentar algo más. Sí, yo quiero preguntar algo sobre eso. Pues no sé, nos hace falta Danilo, que es el que conoce como de psicoanálisis y de psicología, pero hay un problema, pues de una enfermedad en la que uno deja de sentirse como el yo y se transforma en el otro, ¿no? Pues eso mismo que decía el poema que tú decías y me parece como curioso cómo uno deja de sentirse uno mismo para ser el otro de un ente que habita el mismo cuerpo. No sé si estoy como siendo muy, dando muchas vueltas o si me hago entender como con lo que quiero decir. Me parece como complejísimo. Y si alguien pues conoce el nombre de este problema psicológico o esta enfermedad.
Sí, malo, yo también lo veo así como tú dices. Y lo del cuento de Borges, igual yo creo que el otro para cada quien es diferente y este otro, este del cuento de Gabriel García Márquez, o sea, me parece igual teso que al final él se da la vuelta y mira al otro de cara a su cara, pues, y eso es difícil, ¿cómo se dice? Como enfrentar los demonios internos de cada quien. O sea, yo sé que es un tema súper cliché, pero igual eso asusta demasiado, porque puede que él haya estado ignorando todas esas cosas que igual lo perseguían. Y en el momento de verse cara a cara con esas cosas, él no lo pudo soportar. Entonces, o sea, me parece igual más oscuro que lo de Borges. Bueno, aunque ya Hernán dijo que no tenía que ver, sin embargo, yo pienso que igual sí. O sea, sí tiene que ver, solamente que García Márquez lo puso de una forma más así como dice Mallory, como un trastorno, como alguna cosa del psicoanálisis, algo más complejo, pues no lo sé. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí necesitaríamos a Nilo que le gustan tanto esas cosas como para mirar ese tipo de, no sé cómo se llama eso, como de condición. Ahí me puse a preguntarle a un amigo médico y me dice que lo del trastorno de disociación de personalidad es como puntualmente un síntoma que en realidad lo que puede estar sucediendo con un personaje o alguien que siente que uno es el otro, o sea, o es que se separa de uno mismo, es como una especie de delirio nihilista, pero que es lo mismo, porque no sé qué es nihilismo, entonces ya que groggy. Igual, bueno, pues dejando un poquito eso de lado, estaba yo pensando como cuando Hernán y Nata decían al principio que se les hacía un cuento como muy de taller, como de persona que estaba aprendiendo a experimentar y que incluso puede decir que falló en su intento. ¿En qué partes del cuento se pueden ver eso? Por ejemplo, cuando vos decís que matar el personaje es un lugar común y que eso da indicios de que es principiante, como que otra parte del cuento es así, o el tema, o qué es lo que uno ve en un cuento, o será porque si ustedes no hubieran sabido que era los primeros cuentos de él, pensarían así, o sea, qué parte es donde uno ve y dice, ¿qué es esto? Porque está escrito así como de esta forma tan principiante. Hernán y Nata, pues, que decían eso. Hoy no sé si malo, pues también lo ve así, no sé. No, no, eso era un comentario ahí, ¿cómo dice? En el, en, en el, ¿cómo se dice? Cuando no está, pues, exaltado, ¿cierto? En la exaltación del momento. Pero no, mentiras. Sí, o sea, me parece que es en el calor del momento. Pero sí, no, por ejemplo, pero yo ya cerré el cuento, espera a ver si yo les... Que no sé, no, es como una sensación que a uno le queda, yo no sé cómo explicar eso. Es como que no le queda a uno, que no le queda a uno en los otros cuentos, como que cuando, es que es como cuando uno empieza a notar como, hey, este como que está esforzando mucho. Eso es una cosa eso es como una cosa pues como que, este man, este se está esforzando mucho.
Muy rebuscado. Ay, a mí me parece, no, no sé, tal vez Hernán, lo dejamos de escuchar. Sí, a mí también me parece Hernán, rebuscado. ¿Cómo? pero la a repetir la pregunta, Nata, que no estaba. De una. Eh, que yo le pregunté a Hernán y a Nata, pues pensé que estaba. Que por qué, en qué parte del cuento se notaba que o los hacía pensar a ustedes que era un cuento como de principiante, como mal escrito, como un intento fallido de experimento, porque usted y Hernán dijeron al principio que les daba esa impresión. Entonces, yo la verdad no lo noté, pues solamente sabía que eran los primeros cuentos, pero no pensé pues como, uy, esto está como mal escrito, no. Por eso digo que ustedes como, ¿qué los lleva a pensar así? O sea, es como la curiosidad, como qué parte del cuento. Por ejemplo, yo le decía a Hernán, un ejemplo es, por ejemplo, cuando dice que es un lugar común matar al personaje, o sea, es algo de principiante, matar al personaje. Entonces, como que otras cosas les dan esa impresión de que es un cuento de principiante, no sé. Ah, sí, a mí, Ya no respondió, por cierto. bueno, no escuché. Ah, bueno, a mí, por ejemplo, lo de matar al personaje, a mí me parece que sí es como de principiante, pero en este cuento me parece que tenía que terminar así, o sea, no me imagino como otro final. Pero, por ejemplo, yo empecé a sentir de una de eso como esa adolescencia en donde en el principio, por ejemplo, es súper bueno. Lo de se detuvo, punto. El otro se detuvo también, punto. Eso es súper bueno. Pero cuando dice como el tiempo en el que narra lo que pasó, dice como se había resistido a penetrar en ese mundo oscuro, empieza con el montón de adjetivos, oscuro, nebuloso, fuerza incontenible, había sabido resistir. Ese tiempo en el que narra es súper de principiante. Es como que no sabe narrar el pasado, en un tiempo que no sea una persona diciéndote qué había pasado. Y eso es súper principiante. O sea, hay formas de narrar el pasado, todo en presente, o sea, simplemente ir contando como los hechos o después, o sea, que el pasado vaya asomándose, que esa sería la historia oculta, en vez de decir así qué había pasado en las madrugadas anteriores. Eso es súper de principiante. O sea, de hecho, yo creo que siempre que uno empieza como a escribir algo, lo hace de esa forma. Tal vez eso sea lo que me parece adolescente, y es que es como si al escribir ese montón de adjetivos, él hubiera dicho como, ay, esto quedó súper bien. Pues como, ay, qué bacano. Listo, dejémoslo así, algo así. Como, esto suena súper bien, ya, o sea, no lo releí, no mire qué pasó, no mire en qué tiempo estaba todo. Ese tiempo es súper confuso, no deja nada como a la imaginación. De todas formas, de pronto él pensó como que el tema ya es difícil, entonces es como que hay mucho para imaginar. Pero eso es peor, porque uno espera que si algo es como difícil, allá empiece a ver como luces, en vez de esto que es todo oscuro. Todo es oscuro. Entonces sí es como más eso, el montón de adjetivos, eso, lo que dice malo, qué brillante soy, como que él lo leyó y como, wow, el montón de adjetivos, eso es súper principiante, aunque se entiende porque es de los 40, pues, entonces uno dice como, bueno, ahí todavía se usaban mucho esos adjetivos, pero García Márquez en especial no es como de eso, en lo mejor de él, ¿no? No es como de ese montón de adjetivos que Bolaño llamaba florituras. Aquí ni siquiera son florituras, es como unos adjetivos todos oscuros para eso, como para verse súper brillante. Y a mí me molestan, pues es como, bueno, y entonces, pues, ¿qué es lo que me quieres contar? Es ese montón de cambios de tiempo que hay, que al final no significan como mucho. Sí, a mí me sonó como es que no puedo decir el nombre, pero como algo que le mandaban a Mari hace mucho tiempo, que es como esas cosas así como hay cosas que pienso cuando estoy, no sé, triste. Ese novio que usted tuvo.
que escribía unas cosas ahí. Sí, Javier. De hecho, se me había olvidado el nombre de todas maneras, pero es como así. Perdón, lo siento. Ay, no. Perdón, pero quería que escucharse la risa. Ay, está muy charro como se cuentan cosas así. Es que alguien que no puedo contar, muy chistoso. Sí, así. Ay, y por ejemplo, cuando nombra como los dolores que tiene, eso me parece súper adolescente. O sea, es que otra vez el vértigo, ¿cómo se llamaba el vértigo? No, no recuerdo, no me pregunten nombres. Ah, bueno, eso, esa segunda persona inventada ahí también es súper adolescente, que es un poquito, o sea, es muy típica de esas escrituras así adolescentes porque es como esa necesidad de alguien escuchando, de yo diciéndole a alguien, no me hables ahora, déjame solo, ese tipo de frases que necesitan una segunda persona también, súper aburridoras. Yo era como, ay, no. Y de todas formas, cuando por ejemplo sale lo de los ojos azules, me acordé de eso de ojos de perro azul, que es como el título. Y yo, bueno, debe ser que aquí va a salir como la historia oculta. No, yo no veía nada, era como, ay. Pero bueno, esa sería como mi respuesta, con chisme incluido. Ah, me lo perdí, se me desconectó el Wi-Fi. Me lo perdí. Me va a tocar escucharme otra vez la grabación, como lo están haciendo nuestros seguidores, y aprovechamos para saludarlos. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando. Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminado. Muchas gracias, Nata Hernán, por contestar la pregunta. Gracias a Mallory también. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y a mí. Ya. Pero estaba agradeciendo a Norden. Y a Esteban, obviamente. Y a mí por poner el cuento. Bueno, Sí. Como dice Mari, comente Javier si llegó hasta este punto. Bueno, yo creo que ya al hacer el cierre, que lo hace de forma tan deliciosa y amena nuestro amigo Hernán, por favor, haz ese cierre tan bello y tan con esa rima de me gusta cuando le gusta, que le guste, le gusta. Por favor. Ya me pusieron mucha presión, mucha presión. Pero de todas maneras, con esta presión o sin presión, usted, eh, querido YouTube oyente, si nos está viendo y si llegó hasta este momento, comente primero y después dele me gusta, porque nos gusta cuando usted le da me gusta. Hasta una próxima oportunidad. Hoy fue García Márquez, pero las próximas semanas puede ser cualquier otro autor, así que estén pendientes.